Ya comienza en Radio Gato Alquinta y Comunidad FM, La Rosa de los Vientos. Libros, escritoras y escritores, cine, música y todas las novedades del mundo cultural y patrimonial del Choapa, Coquimbo y el país. La Rosa de los Vientos es un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Jueves 15 de junio, pasa el tiempo, siempre es nuestra reflexión, avanzando ya en el mes de junio. Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de La Rosa de los Vientos. Entiendo que estamos ya en el 10º capítulo, así que avanzado desde ese abril donde comenzamos. Como están, queridos contertulios, hoy día nuevamente con equipo completo, con Rodolfo que vuelve y con Victoria que sigue aquí, pues. Que nunca se fue. Que nunca se fue, exactamente. Lamentablemente. Hola Mauricio, ¿todo bien por acá? Sí, pues iniciando este 10º programa de La Rosa de los Vientos en esta temporada número X. Y bueno, y con hartas novedades para adelantándonos a este invierno que se nos avecina. Ojalá que venga con lluvia, poco frío y harta lluvia. Ojalá que se lleve todas estas enfermedades respiratorias que ya estoy a punto de caer. Y usted, estimado Rodolfo, que vuelve aquí a La Rosa. Sí, pues fui a buscar noticias. Eso, muy bien. Un cazador de noticias. Así que vengo cargadito de las noticias en este programa. Qué bueno. Oye, sí, pues como siempre contarles que todos los jueves, usted nos escucha a lo mejor por primera vez, todos los jueves de las 19 horas en adelante salimos a través de Comunitaria Gato Alquinta en el 107.1 para todo el Salamanca urbano, para parte del Valle de Chalinga y también para parte del Valle de Camisa. Y a la vez también salimos en la parte alta de Salamanca, en el Valle Alto, a través de Comunidad FM en el 98.3, Chillepín, Coirón, Tranquilla, Cuncumén, Batuco y parte de las faenas mineras también, pues. Y no olvidar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales a través de YouTube, Facebook y también Instagram como La Rosa de los Vientos Salamanca, @La Rosa de los Vientos Salamanca. Y escríbanos, coméntenos, compártanos, porque recuerden que tenemos varios regalitos, lectores también, para aquellos y aquellas que nos escuchan, que nos comentan, que nos comparten. Bueno, y veníamos, sí, algo más te quedaba por ahí. Y que somos financiados por el Fondo del Libro y la Lectura del MINCAP. Por acá, no sé si sea el tiro de cámara, pero si no lo voy a mostrar después. Sí se ve. Ahí está clarísimo. Exacto. Un saludo bien grande ahí a la gente que labora en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. No es por hacer la pata. No, por supuesto que no. Dijeron que venían cargados las noticias, las informaciones. Sí, mira, empecemos nomás, porque el tiempo se hace corto después, el tiempo es oro. Claro. Mira, la Subsecretaría precisamente de la Cultura y las Artes lanzó hace poquito el calendario web de convocatorias 2023-2024. Esto es súper bueno porque siempre la gente anda perdida. ¿Dónde está la información? ¿Dónde puedo encontrar esto? Programarse con tiempo. Entonces, aquí en esta página web, en realidad, están publicadas todas las convocatorias de esta subsecretaría del Ministerio de las Culturas, incluyendo la convocatoria de fondos 2024. También adelantadito, digamos, en términos de subir información, en todas las líneas. Y en las ventanillas abiertas también, los premios, las ferias internacionales, bueno, y todas las herramientas de financiamiento que tanto requiere el mundo de la cultura. Y en todas las áreas, me imagino, tanto artes plásticas, visuales, música, dramática. Mira, está pensado precisamente esto como un marco de organización, ya que entrega rangos de fechas de apertura, cierre, entrega de resultados de las convocatorias y los fondos que se irán abriendo durante el año, pues. Y además permite conocer la amplitud y diversidad de formas de financiamiento cultural disponible en la Subsecretaría de las Culturas, las Artes y el Ministerio. Mira, yo le pegué unos pantallazos así para verlo, a ver si nuestro amigo editor, ¿cierto? Puede de repente pegar algunos. Por ejemplo, ahora en junio tenemos del Fondo del Libro y la Lectura lo que es el apoyo a difusión del segundo semestre, ¿ya? El Fondo de las Artes Escénicas también tenemos artes escénicas itinerantes regionales. Le pedí un pantallazo a agosto
y por ejemplo está el Fondo de la Música y salen, y ahí ya en agosto están casi todos abiertos los del 2024, ya para que estén y estemos atentos, digamos. Por ejemplo, en el Fondo de la Música tenemos el de investigación, el de difusión, el de infraestructura y equipamiento, el Fondo Audiovisual también tenemos guión originaria y adaptación literaria, producción audiovisual regional, producción de webseries, etcétera, etcétera. Así que visítenlo, es calendario web, sale ahí mismo en la página de la subsecretaría. Sí. ¿Ya? Entonces, para que revisen ahí y evalúen en cuál de los fondos o concursos o lo que sea quieran participar. A mí lo que me llama la atención, o sea, lo que me gusta en realidad de todo esto es cómo la tecnología también ha diversificado las áreas de generación de concursos, porque ahora también hay mucho concurso vinculado a la creación digital, audiovisual, literatura digital, arte digital, ilustración. Entonces, lo importante de esto es que se genera un nicho de trabajo para artistas en diversas áreas. Sí, pues bueno, hemos hablado en otras ocasiones de la industria cultural y todo lo que eso implica, ¿cierto? Y ahí se incluye obviamente todo el desarrollo del arte digital y sus variables. Oye, también se ha lanzado hace poquito la 5ª edición del Fondo del Patrimonio Cultural, que amplía su convocatoria a 8 categorías. Las originales eran intervenciones en inmuebles con protección oficial, revitalización de expresiones culturales de pueblos indígenas y afrodescendientes, investigación, registro y levantamiento del patrimonio cultural y material didáctico sobre el patrimonio cultural para la educación formal y no formal. Y este año se agregaron 4 categorías más, que es intervención en sitios de memoria protegidos como monumentos nacionales, intervención de inmuebles o zonas con protección oficial para la recuperación de espacios públicos, expediente de solicitud para protección o identificación oficial del patrimonio cultural y edición, reedición, publicación y o distribución de material impreso o digital referido al patrimonio cultural. Entonces, qué bueno que se amplíen las categorías, ¿cierto? Oye, y la van a financiar por propuestas que van entre los 7 millones y los 85 millones. Entonces, harto financiamiento, bueno, y eso da cuenta un poco también de lo que se ha anunciado desde sus inicios como un compromiso del gobierno, de este gobierno, ¿cierto?, de fomentar el tema cultural, ¿ya? De ampliar el presupuesto nacional. Exacto. Oye, pueden postular personas naturales de nacionalidad chilena o extranjero y también personas jurídicas constituidas en Chile, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues comunidades y asociaciones indígenas, municipalidades, universidades públicas, organizaciones de memoria y derechos humanos. ¿Solo para personas naturales y jurídicas? Sí, para ambos, ¿ya? Eso. Así que el plazo de postulación a esto es el 18 de agosto. De repente... Queda un ratito todavía. Claro, de repente a los amigos, no sé si el Centro Cultural Estación está protegido, está constituido como patrimonio, ¿no? Yo entiendo que sí. ¿Cierto? Pero, bueno, pero como patrimonio nacional no sé. Bueno, ahí tenemos las dos alternativas. Se podría financiar el tema de los expedientes de solicitud para solicitarlo porque eso igual como patrimonio. Eso igual es súper importante, sí, porque ahí necesitas contratar abogados muchas veces. Exacto. Es un tema, po. O, si es que ya está considerado como tema de patrimonio, ¿cierto? Podría ser como intervención de inmuebles o zonas de protección oficial para la recuperación de espacios públicos. ¿Ah? ¿Sabes tú que hace poco anduve por Rancagua? Viste, igual me perdí un poco. Y y eso que yo nací en Rancagua, viví hasta mis 18 años. ¿Cómo se le dice a los rancagüenos? Pero sí. No tienen algo así como aquí, como los brujos allá, no sé. Los capos de provincia. De veras, sí, los capos de provincia. Oí. No sé, en realidad, claro. Sí, y por primera vez fui a la iglesia de la Merced, que luego del terremoto del 2010 quedó, casi se cae una pared, la tenían ahí apuntalada con palo, estaba bien, muy mal estado. Y en el 2017 la visité nuevamente, cuando estaban en los procesos de restauración patrimonial. Y ahora fui ya restaurada, oye, pero una cosa en otra. Además tienen un pequeño museo y subir al campanario es un placer,
porque puedes tener como vista en 360 de todo el centro de Rancagua. Así que un súper buen panorama para todos aquellos o aquellas que quieran ir a visitar a un centro histórico patrimonial. Oye, pero eso está así desde el desastre de Rancagua, ¿o? Yo creo Claro. yo creo que sí, oye. Un saludo a los amigos de Rancagua. A los capos de A los provincia. capos de por provincia. sí. Oye, y antes de pasar a la efemérides, cortito, rapidito también, traigo dos noticias vinculadas al mundo del el séptimo arte, ¿ya? Uno es el 25º Festival de Cine Europeo, que le trae talleres, workshops, eventos especiales y un programa educativo, ¿cierto? Esto se desarrolla en conjunto con la comunidad europea, ¿cierto? Y nuestro Ministerio de las Culturas, ¿cierto? Esto se desarrolla entre precisamente hoy día, 15, y el 29 de junio. Son 50 películas en 19 ciudades del país, ¿ya? ¿Nos queda alguna cerca a nosotros, alguna ciudad? ¿no? Mira, al principio me entusiasmé harto con la noticia, Pues son varias. y después como que me dio un poquito lata. Dije, bueno, pero ¿sabéis qué? Bueno, igual se agradece este festival, ¿ya? La solidaridad con otras ciudades. Claro, porque en realidad lo único que nos va a quedar cerca es en La Serena, en el Centro Cultural Santinés, que ahí en Diego Almagro, en Manuel Antonio Mata Diego Almagro con esquina Manuel Antonio Mata, más o Es menos. casi ¿Ya? allá, me parece que es la antigua iglesia que la transformaron en un centro cultural. Claro. Por la calle que hablas. Y este es el martes 20, a las 7 de la tarde se estrena El barco no está lleno, que es una especie de documental, ¿cierto? Basado en los refugiados políticos chilenos que llegaban a Suiza. Y la sociedad suiza fue bastante como reticente, digamos, a recibir a estos Migrantes. refugiados, ¿cierto? Exiliados políticos, porque en ese momento se les consideraba como demasiado pasados para la punta, ¿ah? Demasiado revolucionarios. Ya, perfecto. Podían contagiar ahí a... Claro, entonces las autoridades se querían hacer los suecos, ¿cierto? Pero eran suizos. Pero se desarrolló todo un movimiento social, de organizaciones comunitarias, etcétera, partidos, donde se elaboraron una propuesta donde cada familia iba a recibir a un chileno. Entonces este documental cuenta, digamos, este proceso de inserción, digamos, de los exiliados chilenos en esta comunidad suiza. Es que, yo puedo hacer un paréntesis a lo mejor con eso, es que yo creo que si ellos leían, por ejemplo, los cargos que le ponía la dictadura, todos se asustarían si eran todos guerrilleros, el plan Z decía que todos los que habían, bueno, los que ejecutaron, los que tomaron presos, los que exiliaron, iban a matar a todos a los policías, iban a matar a las familias. Unos rebeldes totales. No, eran unos Claro. sanguinarios. Entonces, obviamente, yo como suizo, si veo que me mandan a esta gente con ese prontuario, por supuesto. Cosa Oye, que era además, totalmente Y falsa. Suiza es Suiza, ¿no? Consideremos y que cosa era totalmente falsa, el ¿no? contexto de la Guerra Fría. Claro. Y en Europa estaban ahí las tensiones también, Imagínate, pero claro. ahí estaba la frontera prácticamente, ¿no? Oye, bueno, una cosa interesante, como les decía yo, que contempla un programa educativo, y es que se le va a hacer entrega a los colegios, digamos, de películas infantiles y juveniles junto a sus fichas pedagógicas, lo que permitirá al profesor trabajar desde el cine diferentes temáticas apoyados por un mediador. Maravilloso. Entonces, con eso está cumpliendo también una labor social con los colegios de todo Chile, en realidad. Oye, y la Comunidad Económica Europea, ¿cierto? Los países que financian esto y a los cuales pertenecen estas 50 películas que yo les mencionaba, son Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza. En total son 19. Hay harta coordinación ahí con muchas Oye, naciones. sí, harta información. Exacto. Y la otra noticia cinéfila es que más de 150 funciones gratuitas tendrá durante todo junio la primera versión del mes de la red de salas de cine, ¿ya? Esta también es una iniciativa financiada por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y pone a disposición del público un total de 187 funciones distribuidas en 17 salas de cine del país, ¿ya? Serán 30 títulos nacionales e internacionales. Y bueno, la celebración se extenderá hasta el 31 de junio
para promover la importancia social y cultural de los espacios de exhibición a lo largo del país. ¿Ya? Bueno, esto va desde Arica a Coyhaique, reúne salas independientes, centros culturales, cines locales, etcétera. ¿Hay algo cerca por aquí? También. También La Serena. La Serena. Butaca Regional de La Serena. ¿Ya? Que esto queda en el Museo Arqueológico, ahí en Cordobés con Cienfuegos. ¿A quién hay que ir a tirarle las orejas? ¿Ya? A la subsecretaria. Choapita, ¿cuánto? Y Claro. Choapita. Oye, lo interesante para nosotros, que lo hemos seguido, lo hemos tenido, digamos, en este programa, es que en representación de estas ciento y tantas películas que van a participar, ¿cierto? En representación de Chile se va a realizar el preestreno que recoge más de 20 años de material documentado que permite seguir la trayectoria del poeta y músico nacional Mauricio Rodés. Ah, qué interesante. ¿Ya? El documental se llama Mauricio Rodés, más 50 años de cabaret. ¿Ya? El sistema de canje de las entradas para cada película ya está disponible en redsalasdecine.cl. Tanto esta actividad como la anterior son totalmente gratuitas. Y como decir, estábamos hablando, solamente mencionar que se está filmando la película del director de orquesta, don Jorge Peña, sí. ¿cierto? Que fue Oye, un gran destacado, referente musical de la Cuarta Región. destacado músico, compositor, ¿cierto? Fundador de las orquestas juveniles e infantiles en Chile, que fue asesinado, ¿cierto? Días posteriores al golpe de Estado de Específicamente por la 1973. por la caravana de la muerte. De la muerte, exacto. Bueno, esto se está grabando en La Serena y el rol protagónico lo tiene el actor Iván Álvarez, que es el que hizo del reemplazante, Ah, ya. que tuvo bastante aceptación. Esas son mis noticias. Y yo tengo otra noticia también vinculada con el mundo de la literatura y Bibliometro, quien invita al concurso de cuento y poesía. Esta es la 6ª edición del concurso de cuento y poesía de Bibliometro. Y en su 6ª versión, el certamen se enmarca en el año de la memoria y los derechos humanos, impulsado por el Plan Nacional de la Lectura a 50 años del golpe de Estado. Bien, esta es una iniciativa que invita a escribir en 2 grandes categorías, cuento y poesía. Ambas obras deben ser inéditas y no superar las 3 carillas de extensión. Bien, este concurso, según señala Ángela Salazar, quien es la coordinadora de Bibliometro, dice que es un espacio de reflexión, creación y visibilización en torno a un periodo que marcó la historia de nuestro país. Es una oportunidad para ver desde distintas miradas y generaciones lo que a todos nos tocó vivir directa o indirectamente. Es un ejercicio de memoria, pero también de conocer cómo lo viven las nuevas generaciones, aquellas que nacieron en democracia, y cómo proyectamos un futuro en conjunto. La convocatoria permanecerá abierta desde el lunes 24 de abril hasta el lunes 3 de julio hasta las 18 horas. Por lo tanto, quedan 2 semanitas y un poco más para postular o para enviar sus creaciones literarias a este concurso de Bibliometro al correo concurso@bibliometro.cl. El premio consistirá en la publicación digital de los trabajos ganadores en un libro editado y difundido por el programa Bibliometro, que pasará a formar parte de la colección bibliográfica de las bibliotecas públicas pertenecientes al Servicio Nacional de Patrimonio y de la BP Digital, Biblioteca Pública Digital, que tanto hemos hablado también de ella y que tiene una diversidad súper amplia de textos. Bien, así que eso, dejarlos a todos y a todas invitados a este concurso de Bibliometro en cuento y poesía hasta el 3 de julio. Oye, a mí me sorprende todo lo movido y todo lo que hay, tanta actividad, tanto concurso, de verdad me sorprende gratamente, y obviamente invitamos a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven y que tienen alguna afición, ya sea por alguna de las materias que aquí se nombraban, ¿no es cierto?, a estar atentos a la fecha y a seguir escuchando La Rosa de los Vientos, porque acá Rodolfo y la María Victoria, Rodolfo Carlos y María Victoria siempre traen datos muy, muy importantes de concurso y todo lo demás. Así que aquí de verdad estamos haciendo la cartelera cultural del Choapa, y bueno, y con datos a nivel nacional. No sé si no hay más. No, si hay más siempre. Sí. Ah, ya, porque yo ya iba a ir a la música. ¿Sigo? Dale nomás, dale. Oye, efemérides, rapidito. El 14 de junio
de 1986 fallece Jorge Luis Borges a los 87 años. Hemos hablado harto de Borges también, ¿cierto? Quizás para los que no sepan, dato freak nomás, que a los 31 años queda ciego, pero eso no le impidió hacerse cargo de la Biblioteca Nacional de Argentina. Mira. Cosa, ¿ya? El 17 de El junio... tiempo cuando todavía no existía el audiolibro. O sea, Claro. y las necesidades especiales, claro, para nada, ¿viste? El 17 de julio de 1983, 3 años antes de morir, recibe el premio Príncipe de Asturias el escritor mexicano Juan Rulfo, que también hemos hablado de Juan Rulfo, ¿cierto? El Llano en Llamas, Pedro Páramo. ¿Por qué los vinculé? Porque para Borges, Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica y aún de la literatura, decía Borges. O sea, Y si lo dice Borges, y si lo dice Borges, está claro. Y el 18 de junio de 2010 muere don José Saramago, ¿cierto? Que nació en el año 1922 y que, bueno, será clasificado como el más hispano de los escritores portugueses, acreedor también del premio de literatura, ¿cierto? El harto compromiso con el tema social, Sí, ¿cierto? La totalmente. justicia, etcétera. Bueno, datito freak de Saramago. En realidad él se debería haber llamado José de Sousa, pero es portugués. claro, el escribano del registro civil, no se sabe por qué, le puso, o sea, se cree que le puso Saramago porque ese era el apodo que tenía la familia del padre de José de Sousa. Pero quedó así en el registro civil. O sea, el tipo es como que, no sé, Me pone Mauricio Salamanca. claro, porque a ti, a tu O familia Tuna, te decían Tuna. Claro. Tuna. Ah, no, pues tienes razón, que no era por el lugar. Me acordé de Vito Corleone. Claro, no, y de hecho era jaramago, que es una planta, el jaramago en la traducción como al castellano, es una planta del campo, una planta silvestre. Pero mira, quizás José de Sousa a lo mejor no hubiese sido tan famoso como José Saramago, ¿cierto? Sí, muy interesante. Premio Nobel, como dijiste tú, no hace mucho. Y los invito a leer porque él también, aparte de su obra literaria, tenía Ensayo, un montón. opinión política, social, muy Oye, muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos de cuando yo traje a Saramago en capítulos anteriores, traje un texto, comentaba un texto de él que se llamaba Ensayo sobre la lucidez y que hablaba sobre una historia, la novela se trataba de cómo un régimen mandaba a hacer elecciones y cada vez que las volvía a mandar a hacer aumentaban los votos en blanco y pensaban que era como algo Dicho y hecho. orquestado por algunos organismos en la sombra. Mira, y nosotros lo hablamos justo antes de Justo antes de las las otras elecciones, elecciones y ¡puf! se como que se fue dando. Está todo escrito ya, Los Simpsons y Saramago lo ha dicho todo. Lo han dicho todo. Lo han dicho todo. Hoy, de Oye, hecho, la novela sobre ciego es súper buena. No sé si la leyeron, espero. Sí. Oye, y la última de Saramago, disculpa. vamos resumiendo ya. La última. Su primera novela él la escribió como a los 20 años. Le fue mal. Y no volvió a escribir en 20 años más. Ándale. Porque decía que no tenía nada que decir. Qué interesante eso, ¿ah? Entonces, un trabajo ahí Y me para... parece Se demoró muy- 20 años en encontrar algo que decir. Claro. Algo Y de ahí que no paró. valiera Y de, la ahí no pena. paró, y de ahí no paró de hablar más. Claro. Algo que valiera la pena Ni también, de ¿no? escribir. Oye, yo también traigo más noticias respecto a literatura digital, ya que hemos visto los conceptos de booktuber, como el Talktuber, los Instabook, los TikToker Book, ay, que ya se me confunden, ¿no? Era como según la red social el nombre que adoptan. Claro. Y que esto, de hecho, llama la atención porque esto fue desarrollado especialmente por profesores en las compañías de La Serena, que iniciaron una iniciativa que se llama Carabook. Carabook, ¿qué se les hace? ¿De qué se compone? Libro y karaoke. Karaoke, karaoke con K de kilo. Sí, claro. Entonces, el Carabook es una iniciativa, como les decía, de Javier Chandia Rojas, creador de un sitio web que habla de fomento a la literatura digital, y se puede ver algunos colegios de Coquimbo en que se genera esta tendencia. ¿En qué consiste? En generar una base musical, y en esta base musical se leen o se van insertando textos de distintos autores o autoras. Podría ser como la musicalización de poemas, al final es como eso. Pero la idea es hacerlos en el momento, con una base de alguna música. Qué buena. Como un Así desafío. que, como un desafío literario y también musical para aquellos que tienen otras formas de aprender también. Así que esa era la novedad de en literatura digital, los Carabook.
Oye, me parece, está súper nutrida las noticias, las efemérides, los datos de concurso. Y nos toca ir a una pausa musical. Seguimos promocionando autores, bandas salamanquinas de la cuarta región. Hoy día vamos a tener a un salamanquino y también a una banda de Coquimbo. Vamos primero con Rochan y esto que se llama La Rueda. La rueda, siempre lo que va se queda enredándose por las veredas. Viven preocupados del que está del otro lado, sin que nadie mire su silueta. Sin pensarlo, nada más actúa y no hagas caso a lo que dicen los que van por dentro. La rueda, siempre lo que va se queda enredándose con las culebras. Viven preocupados del que está del otro lado, sin que nadie mire su silueta. Sin pensarlo, nada más actúa y no hagas caso a lo que dicen los que van por dentro de la rueda que se enreda al girar con las culebras que se muerden entre ellas como aves carroñeras. Viven siempre criticando a los demás, viven siempre murmurando de los que han fuera. Y la rueda, la rueda, Ahí estábamos con Rochan y La Rueda. Oye, buen título de La Rueda. Lo escuchamos varias veces en Gato al Quinta, me acuerdo. Harto tiempo y lo escuchamos, sí. Ahí tenemos un artista salamanquino y ya en un ratito más, antes que termine La Rosa, vamos a escuchar música también de la cuarta región. Oye, y ya a mí se me fue algo en la primera etapa del programa, que fue mencionar a nuestro auditor ganador, que en este caso es un joven docente, que es Óscar Espinosa de Yapel. Así que, Óscar, te has ganado el libro La Lira Popular de la Revuelta de Octubre. Acá lo tenemos, ¿bien? Y como nosotros no somos
ni tontos ni perezosos, ni perezosas tampoco, ahora nos vamos a lanzar con 2 libros. Vamos a regalar para la próxima semana a un gran ícono de la literatura nacional, que es Nicanor Parra, con su texto de Poemas para combatir la calvicie. Así que gran texto, aquí lo tienen. Un clásico. Un clásico. Cualquiera. Un clásico de la literatura. Poemas para combatir la calvicie. Y por otro lado también tenemos, vamos a regalar novela Nona Fernández, Mapocho. Bien, este es el otro texto, así que tenemos 2 libros para la próxima edición de La Rosa de los Vientos. Importante entonces, bueno, para la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, bueno, ahí ve los libros que estamos regalando, y importante que sigan comentando, poniendo me gusta, compartiendo el programa, y desde ahí salen, ¿no es cierto?, a quienes se les regalan los libros. Exacto. Así que eso, miren, de la contraportada de Mapocho de Nona Fernández dice: la Rusia nació maldita, la escupieron y fue a dar al fin del mundo, al sur de todo. Necesita sacarse las torsiones de una relación incestuosa, a su hermano el indio de la cabeza. Chan, chan, o sea, ya viene ahí interesante. Sí, yo debo decir que no alcancé a leer a tiempo este libro. Por si acaso. Te llegó antes, dice. Claro, no. Y bueno, seguimos con la literatura nacional, y yo quise traer a un gran escritor chileno que murió hace 7 años atrás, que lo tenemos por aquí, Pedro Lemebel. Él formó parte de grandes colectivos de la yegua del Apocalipsis, ¿cierto? Clubes de, o sea, como un grupo de intervenciones artísticas, instalaciones. Y también Roberto Bolaño fue Este Pedro Lemebel fue gran amigo de Roberto Bolaño, otro gran escritor y novelista chileno. De hecho, Roberto Bolaño dice de Pedro: Lemebel no necesita escribir poesía para ser el mejor poeta de mi generación. Y cuando todos los que lo han ninguneado estén perdidos en el albañal o en la nada, Pedro Lemebel será aún una estrella. Así que traigo uno de sus grandes poemas, porque él se caracterizó mucho por escribir narrativa, ¿bien? El San Juan de la Guada, entre otros textos, ¿bien? Y el texto que voy a leer, un fragmento porque es súper largo, se habla: manifiesto, hablo por mi diferencia. No soy Paolo Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esa cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, y porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó todas sus luces rojas, por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a los colizas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niño pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo?
¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de esas cosas, y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos va a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo que se homosexualice su vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo. Espérenme. Sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risa en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto? ¿Y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? ¿No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles? Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas. Muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada, gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso a ese tren no me subo, sin saber dónde va. No voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa. Que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, no, yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Pedro Lemebel, manifiesto, hablo por mi diferencia. Como siempre, provocador. Tú decías que varios de esos textos aparecían en revistas o diarios como el The Clinic, El Siglo. Yo recuerdo también de un programa que se llamaba Cancionero en Radio Tierra. No sé si todavía existirá esa radio, que también fue una de las primeras radios que transmitían AM y FM de las diversidades en Santiago. Me imagino que... Como las disidencias actuales. Sí, ahí leía sus crónicas. Exacto, las crónicas de Sidario. De Pedro Lemebel, y era bien interesante porque le hacía un tratamiento como de radioteatro, iba leyendo, le iban poniendo música y sonidos que iban acompañando estos relatos de Lemebel. No, y es deja de manifiesto también su triple marginalidad de izquierda, homosexual y sidoso. Entonces era
representar todo aquello que comunista se o odia, izquierda. claro, de izquierda. Claro. Entonces es un personaje digno de rememorar siempre, porque también su narrativa es provocadora, es desafiante, también impone como el habla. No trata de poner un lenguaje hermoseado o lindo, No, sino que directo y duro. directo, tal cual. Así que quise traer a Pedro Lemebel para recordarlo, este gran narrador, poeta, artista chileno. Hay que decir que hay una película sobre no sé si fue su última novela o no, que se llamaba Tengo miedo torero, donde la protagoniza Alfredo Castro, y que es una historia entre un joven del Frente Patriótico y una loca, como dice él. Así que esa película está por ahí, está Sí. fácil. Bueno, de y ver. Alfredo Castro decía que él le tenía miedo a Lemebel. En entrevistas que le hicieron respecto a la película, decían que se cruzó varias veces en el tema underground por ahí de Santiago, pero que él no se atrevía a acercarse porque le tenía miedo. ¿Con qué me va a salir Lemebel? Tenía un carácter bien especial. Yo tuve la oportunidad de verlo en Illapel, en como una especie de conversatorio que se hizo ahí en la Escuela 1 en Illapel. Y claro, era Personaje. Era claro, y cuando entraba sonaba un Lágrimas Negras, este bolero muy famoso cubano. No sé si es cubano, pero yo lo he escuchado. Cubano. Y cuando sonaba eso y se abrían las puertas, salía ahí con una capa negra y unos tacos Unos tacones. rojos, unos tacones rojos, un pañuelo en la cabeza y bueno, y comenzaba a hablar, ¿no? Así que era muy, muy, muy interesante. Ha sido visitante del mítico 777, un local ahí en plena Alameda. Oh, sí, yo alguna vez estuve Más de alguna Alguna vez estuve ahí. más de alguna vez en mis años de sociología nos cruzamos con Lemebel ahí. Ah, qué interesante. Yo No, alguna vez- no conversábamos, Pero lo viste. Nosotros éramos más chicos, lo veíamos Claro. así, pues, para arriba. Claro. Pero estaba ahí en la mesa del lado. Ya en el 77, yo tuve la oportunidad de conocer el local, pero no me encontré con Lemebel la vez que fue. Bueno, siempre es bueno recordar a Lemebel. a ¿Más un lecturas, chileno. Rodolfo? Sí, oye, voy a cumplir con mi promesa. Sí, pues. Sí, ya ¿Cuál de todas? Terminamos el otoño, Ah, por supuesto. Estamos a puertas. de porque terminar el próximo otoño. capítulo ya no va a ser otoño, va a ser invierno. Ujú. Así que, bueno, a excepción del programa anterior que no pude estar, ¿cierto? Fue ardua la tarea interpuesta, pero creo que se cumplió A cabalidad. a cabalidad y con algún mérito, ¿no? Entonces, mi último texto sobre el otoño, que debo aclarar una cosa, ¿no? Esto está publicado como una novela, ¿ya? Del gran Gabriel García Márquez, que se llama El otoño del patriarca, ¿ya? Que esto es considerado como una fábula sobre la soledad del poder, ¿cierto? Y se desarrolla como la mayoría de las obras de García Márquez en un país imaginario, un país ficticio, digamos, gobernado por un anciano dictador, a través de quien se recrea además el prototipo de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, ¿ya? Bueno, explicar un poquito que García Márquez utiliza largos párrafos con escasos puntos en este texto, ¿ya? Entrelazando distintos puntos de vista narrativos. De repente habla un yo, de repente un él, de repente un nosotros, ¿cierto? Y no hay puntos, digamos, que los separen, que los diferencien. Es una especie de monólogo múltiple, lo han definido algunos, en el que intervienen varias voces sin identificarse, siendo su novela más compleja y elaborada. Solamente, disculpa, para eso me da la impresión a mí que el lector tiene que estar muy atento para leer. Es como que un tú pones texto. la puntuación, claro. Claro, y se le considera un largo poema en prosa, ¿ya? Y la obra que mejor representa al mítico tirano contemporáneo. Entonces, por una parte, es un poema, así que no estoy infringiendo mi Aunque mi compromiso. perfectamente podría ir Es de una prosa. pros, claro. claro, y, Poema en prosa. y además, nada, pues, lo quiero embarcar dentro de lo que estamos viendo en estos 50 años, dedicado al tirano que murió solo, ¿cierto? Y murió, decirlo con todas sus palabras, como un ladrón y un asesino, digamos, ¿Qué fue? que fue nomás, ¿ya? Sí, para ti. Extracto del Otoño del Patriarca. Había sabido desde sus orígenes que lo engañaban para complacerlo, que le cobraban por adularlo,
que reclutaban por la fuerza de las armas a las muchedumbres concentradas a su paso, con gritos de júbilo y letreros venales de vida eterna al magnífico, que es más antiguo que su edad. Pero aprendió a vivir con esas y con todas las miserias de las glorias a media que descubría en el transcurso de sus años incontables que la mentira es más cómoda que la duda, más útil que el amor, más perdurable que la verdad. Había llegado sin asombro a la ficción de ignominia de mandar sin poder, de ser exaltado sin gloria y de ser obedecido sin autoridad cuando se convenció en el reguero de hojas amarillas de su otoño que nunca había de ser el dueño de todo su poder, que estaba condenado a no conocer la vida sino por el revés, condenado a descifrar las costuras, de corregir los hilos de la trama y los nudos de la urdidumbre del gobelino de ilusiones de la realidad, sin sospechar ni siquiera demasiado tarde que la única vida vivible era la de mostrar, la que nosotros veíamos de este lado, que no era el suyo, mi general, este lado de pobres, donde estaba el reguero de hojas amarillas de nuestros incontables años de infortunio y nuestros instantes inasibles de felicidad, donde el amor estaba contaminado por los gérmenes de la muerte, pero era todo el amor, mi general, donde usted mismo era apenas una visión incierta de unos ojos de lástima a través de los visillos polvorientos de las ventanillas de un tren. Era apenas el temblor de unos labios taciturnos, el adiós fugitivo de un guante de raso de la mano que nadie, de un anciano sin destino, que nunca supimos quién fue, ni cómo fue, ni si se fue apenas un infundio de la imaginación. Un tirano de burlas que nunca supo dónde estaba el revés y dónde estaba el derecho de esta vida que amábamos con una pasión insaciable, que usted no se atrevió ni siquiera a imaginar por miedo de saber lo que nosotros sabíamos de sobra, que era ardua y efímera, pero que no había otra, general, porque nosotros sabíamos quiénes éramos, mientras él se quedó sin saberlo, para siempre con el dulce silbido de su potra de muerto viejo, tronchado de reír por el trancazo de la muerte, volando entre el rumor oscuro de las últimas hojas heladas de su otoño, hacia la patria de tinieblas, de la verdad del olvido. Como hace 2 semanas atrás aproximadamente, Daniel Matamala escribió una editorial en Diario La Tercera, en todo este debate que se está haciendo por los 50 años y por la figura del dictador, donde lo nombra como, ¿no es cierto?, como traidor, como cobarde, como asesino, y no recuerdo cuál era el cuarto adjetivo, pero que lo nombra. Loco Podría ser, no sé. Bueno, hay locos lindos. Y pero... esto por el tema de la periodista que lo llamó presidente, ¿no? Y por eso y porque también hay algunos, gente de la ultraderecha que ha tratado de tratarlo de estadista, ha tratado como de borrar todo lo que ha sucedido, y a lo mejor para las generaciones nuevas, ya la generación no es, voy a hablar de la mía. Yo nací 2 años después de los sucesos del golpe de Estado, pero sí durante los 80 y los 90 lo tuvimos muy presente, esas generaciones, ¿no es cierto? Y para qué decir las que vivieron un poco más atrás de nosotros. Pero las generaciones, las generaciones nuevas, que en cierta medida se han ido olvidando un poco de eso, se han ido olvidando de lo importante de la democracia, y de que siempre hay que de alguna u otra manera buscarla, cuidarla, porque esos años de horror fueron muy grandes para todos y para un país que hasta el día de hoy, creo yo, todavía lame sus machucones, sus heridas, ¿no? Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y lo otro que iba a decir, qué fantástico como escribe García Márquez, ¿no? Por algo es quien es. Muy emotivo. Y yo creo que se los mandó a decir a todos los dictadores, dictadorcillos, a todos tiranuelos se los metió al bolsillo de ahí. Latinoamérica. Tal cual. Vengan de donde vengan. Sí, muy emotiva su descripción y tal cual, con la realidad. Oye, entonces vamos a seguir haciendo La Rosa de los Vientos, vamos a la música, vamos a escuchar, como ya lo decíamos en el primer bloque, vamos a escuchar a unos coquimbanos. Ellos se llaman, por aquí lo tengo anotado porque yo a veces se me olvidan las cosas, se llaman Son Galoca. Songo Loco. Songo Loco,
que son de Coquimbo, y vamos a escuchar esto que se llama Espérame, que yo diría que es como un son como cubano, pero que comienza con una introducción media abolerada, diría yo. Yo creo que es un gypsy blusero. ¿Sí? Una buena descripción. Vamos a escuchar a estos coquimbanos y volvemos con más Rosa de los Vientos. Espérame, mi amor, te quiero ver feliz. La vida me parece muy triste si no estás aquí. Espérame, mi amor, no puedo estar sin ti. Y es que no imagino la vida si no estás aquí. Me ausentaré, me iré, pero prometo volver a ti. La espera será larga y no quiero verte sufrir. Si encuentras otro amor que te quiera como yo, recuerda que en un bosque nos juramos eterno amor. Ausentaré, me iré, pero prometo volver a ti. La espera será larga y no quiero verte sufrir. Si encuentras otro amor que te quiera como yo, recuerda que en un bosque nos juramos eterno amor. Otro amor que te quiera como yo, recuerda que en un bosque nos juramos eterno amor. Ahí estábamos entonces escuchando a la Songo Loca desde el puerto de Coquimbo, eso se llamaba Espérame, y de verdad, como les decía, era como un comienzo un tanto abolerado y después entra en eso que es tan sabroso como es el son cubano, diría yo, y ahí con una muy buena interpretación de bajo, batería no, sino que tumbadoras y un bajo, o sea, y un pianito ahí que le da todo el sabor. Además una trompeta por ahí que aparecía, así que muy buena música está haciendo. No los conocía yo y me sorprendieron gratamente. Estos muchachos de Songo Loca, bueno, acá en la región ya lo hemos dicho varias veces, se hace muy buena música. Oye, yo quería en este último bloque de La Rosa de los Vientos hablar de un poeta chileno de la segunda mitad, nacido, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XX, que ya pasó a veces,
quienes nacimos bueno, todos los que estamos acá nacimos en el siglo pasado. Y como que a veces nos cuesta como, o por lo menos voy a hablar de mí, nos Hoy cuesta sí, como... de hecho los que nacieron este siglo tienen 22 o 23 años. Claro, y nosotros, a mí me cuesta de repente pensar que estoy ahí entre medio de 2 siglos, porque a lo mejor a quienes nacieron, no sé, el 2001, 2002 hasta el 2010, en una de esas no llegan a conocer otro siglo. Claro. Aunque la vida dicen que cada vez se va extendiendo más, pero Seremos más difícil. longevos. Es más difícil. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser unos jóvenes cuando cambiamos de ciclo. Bueno, Diego Maqueira nació el 10 de julio de 1951. Fíjense que era el hijo de Fernando Maqueira, un destacado diplomático, por lo tanto le tocó por la pega, el trabajo de su padre, ¿no es cierto? Vivir en Nueva York, en Ciudad de México, en Bolivia y en varios otros países más, que siempre diría yo que el hecho de vivir en muchos lugares, sobre todo cuando estás en tu niñez y juventud, te hace mirar el mundo de una manera distinta y tener una amplitud mayor. Y también saben de quién es hijo de una conocida socialité chilena que es la Julita Astuburuaga. Sí, yo fíjate que me sorprendió y dije, y claro, y pensé y me auto dije, no seas prejuicioso. Claro, tal cual. Estaba entrando inmediatamente en el prejuicio, porque dije, no, es una familia burguesa como cualquiera otra. Y han habido muchos poetas, Huidobro y entre otros, ¿no es cierto?, que no por ser el hecho de provenir de una familia burguesa van a escribir sobre eso, ¿no? Entonces, como decía Serrat, la aristocracia del barrio. Claro. De la people. Oye, bueno, y él, fíjate que él fue un artista plástico principalmente, que tuvo un poco de creación, bastante diría yo, entre finales de los 70 y principios de los 80, pero de ahí como que estuvo 20 años sin escribir. Y yo quería nombrar algunos de los textos más importantes, que Upsilon, que escribió, fue el primero en 1975, Bombardeo, que es escrito en 1977, La Tirana en 1983, y de ahí como que no hubo más. Hubieron unas recopilaciones y unas nuevas ediciones, pero de los mismos libros que ya había hecho, ¿no? Hoy estaba como Saramago, se pasó 20 años por decirlo buscando así. qué decir. Pero en el caso de él, dice que también porque la bebida lo llevó por caminos que lo dejó un tanto a mal traer, y por allá por principios de los 2000 se metió en una clínica de rehabilitación y bueno, se rehabilitó, se sanó, por decir así, y escribió, yo lo último que sé que escribió, a lo mejor ahora en estos últimos años puede que haya tenido algo nuevo, pero el 2012 hizo un nuevo poemario que se llama Annapurna, y que va más allá de lo que él siempre había anhelado, no solamente escribir, porque él escribía, decía, como en películas, y le gustaba mucho la fotografía, los collages, y hizo un libro collage, donde principalmente uno ve fotos y con algunos escritos poéticos alrededor de las fotos. Estaba como en esa. Vi por ahí también un programa de La Belleza Nueva de hace algunos años atrás, donde lo entrevistaban, y muy coloquial, muy agradable escuchar y muy interesante lo que decía. Y él principalmente siempre dijo que se alejó del poder porque digamos el enemigo número uno, decía, que de la creación es el poder. O sea, hay que alejarse de eso. Por lo tanto, siempre está como en esa. Y hoy en día está como muy pendiente de lo que es la física. Habla mucho de Einstein, habla mucho de física, habla mucho de astronomía. Y él lo pone también en este tema del poder. Él dice que él prefiere ser más bien un Neptuno que un Mercurio, porque Mercurio siempre está donde calienta el Sol, dice, ya que digamos que el planeta Mercurio es el que gira más cercano al Sol, y en cambio un Neptuno puede mirar con perspectiva lo que sucede en ese universo, ¿no? Es una manera de decirlo. Bueno, es muy interesante de leerlo, de escucharlo sobre todo. No tiene, vuelvo a decir, mucha creación, pero es muy interesante su manera de ver el mundo y de escribir. Escribe como bueno, algunos críticos dicen de que él escribe como si estuviera haciendo una película, por decir así. Yo, más que esas referencias que les quería comentar, quería leer un texto de él que se llama El Gallinero, y que esto viene, no es de lo último, sino que es de los primeros. Esto viene de su poemario
que se llama La Tirana, ¿no es cierto?, que escribió por allá por 1977, y que es una imagen que él tenía sobre ese Chile de aquellos años, que él decía, este país tan largo, ¿no es cierto?, pero que nunca del ancho, decía, por decirlo de alguna manera, y tenía unos collages que él hizo sobre una isla que hay en el sur, que él decía que parecía un portaaviones, y pescó una foto de un portaaviones y le puso otros artefactos encima, y ha estado, digamos, principios sobre todo en los 2000 para adelante, haciendo como ese tipo de trabajo, como unos collages, no sé si se podría decir una instalación, pero sí collage, donde va aplicando otras imágenes y tiene una manera de interpretarlas, ¿no? También por ahí tiene unas fotos de Gabriela Mistral con unos sombreros así extraños. Es interesante de leer, y yo recomiendo nuevamente Onapurma del 2012, que tal vez uno de los textos más cercanos. Pero yo les voy a leer El Gallinero, que es setentero, ¿no es cierto?, y que es de esto del libro que se llamó La Tirana. El Gallinero, de Diego Maqueira. Nos educaron para atrás, padre, bien preparados, sin imaginación y malos para la cama. No nos quedó otra que asentar la cabeza, y ahora todas las cabezas ocupan un asiento de cerdo. Nos metieron mucho concilio de Trento, mucho catecismo litúrgico y muchas manos a la obra, la misma que estos años repudiaba el orgasmo. Siento que esta pasta era la única experiencia física que escapaba a la carne, y tanto le debíamos a los reyes católicos que acabamos con la tradición y nos quedamos sin sueños, nos quedamos pegados, pero bien constituidos, matrimonios bien constituidos, familias bien constituidas, y así entonces nos hicimos grandes, aristocracia sin monarquía, burguesía sin aristocracia, clase media sin burguesía, pobres sin clase media y pueblo sin revolución. Gallinero de Diego Maqueira, del libro La Tirana, reitero, escrito a finales de los 70. Yo no sé si es que no hay algún comentario por ahí. Estamos llegando al final de La Rosa. Yo estaba pensando como en el título, ¿no? Sí, en el que El Gallinero. ¿Será como cuando se decía antes, estoy como palo gallinero? Así, porque un poco lo que está diciendo es que estamos bien cagados. Sí, con el perdón del lenguaje, ¿no? Estábamos y estamos. Claro. Estábamos y estamos, sí. Porque otra cosa es lo que decía él, que el tiempo no existe, de que el ayer, el hoy y el mañana es una simple tontera, dice él. Y de las tonteras de las ideas que te metieron en la cabeza. Claro, y él a veces lo dice, y no es que lo diga yo, sino que lo he descubierto leyendo mucho a Einstein, que es un libro de cabecera que él tiene, la biografía y algunos escritos de Einstein para entender la física. En general, a él le gusta mucho Parra, y yo creo que tiene que ver con eso también, porque Parra también era físico matemático. Claro, y que el lenguaje matemático y físico despeja mucho cualquier percepción que uno tiene sobre la realidad, ¿no? Y la poesía, de alguna u otra manera, él dice que para él las palabras son como fotos o como notas musicales que las va ordenando de alguna u otra manera, y de ahí sale un texto poético. Es bien interesante, da para largo, obviamente, y algo que a veces debiéramos hacer, bueno, y que a lo mejor a veces hablar de las estéticas de cada uno de los escritores es un tanto denso, pero yo invito, a veces hay muchas entrevistas y textos y ensayos que ellos escriben en diarios, los diferentes escritores, y ahí a veces muestran su razón de ser. Sí, de hecho, también me estaba acordando de la Revista Chilena de Literatura, que es una revista especializada en teoría literaria o en estudios literarios de la Universidad de Chile, y que en el número de mayo, de hecho, habla mucho sobre estas estéticas de determinados escritores, escritoras, el traspaso a lo digital que tanto se habla también ahora. Entonces, si bien uno hace una lectura interpretativa, también hacer lecturas más fundadas en lo teórico tiene su razón de ser, porque tienes como un punto o un foco de análisis de dónde mirarlo.
Sí. más allá de lo que uno pueda creer, pensar o experimentar a través de la lectura. Claro, y sobre todo la obra poética, nada es literal. Tal Entonces, cual. eso es tan importante de repente de tenerlo presente. Otra cosa que me acordé de él, de una entrevista que le vi en el 2013, decía que lo que había era tiempo, y que con toda la poesía que se había escrito desde el siglo I o de antes hasta ahora, teníamos para rato, que había que parar un poco y pensar no en escribir, porque ya la poesía estaba como atosigada por la literatura, y que debiéramos pensar una nueva forma de presentar la problemática del mundo, de la realidad, ¿no es cierto? Lo que hace que un poeta escriba, por ejemplo. Bueno, eso es lo que yo comentaba también hace unos 2 programas atrás, cuando incluso saqué el tema de Rodrigo Lira, ¿cierto? Y esta generación que era como una tercera oleada post-dictadura, donde estaban cambiando este sentido de la poética que venía prácticamente sin mucho movimiento de los 40 para adelante, con estos monstruos, estos dinosaurios que teníamos, y empezar a ver o a buscar el sentido en las cosas quizás más íntimas, más personales, digamos, con más la visión propia, ¿cierto? Y tan estereotipada de lo que es la realidad, o cada realidad, en estricto rigor, digamos. Las subjetividades, claro. Sí. Ahí Maqueira decía, cuando esa entrevista que te decía, el 2013 decía, somos 7.000 millones de personas, se supone, en el mundo, pero cada una es un universo, por eso cada uno tiene huellas digitales diferentes a los otros. Tal cual. Y bueno, y lo que siempre se dice, nadie escribe de lo que no conoce, que creo que es una regla fundamental. Y si le sumamos los multiversos. Ah, no. Usted le hablaba de que se estaba partiendo el universo en 2. Bueno, Eso es poco para los multiversistas. Ah. nos vamos, Ya, pues, chiquillos. sí. Saludos a alguien. Sí, a mi prima Claudia Faúndez, que estuvo de cumpleaños hace poquito tiempo. Feliz cumpleaños, chica. Ya a mi hermana Anita, que también estuvo de cumpleaños hace unos poquitos días. Saludos entonces para todos quienes ustedes han saludado. Nosotros nos encontramos el próximo jueves, ¿no es cierto?, de las 19 horas en adelante, a través de Gato el Quinto FM, a través de Comunidad FM y a través de todas las redes sociales de Rosa de los Vientos Salamanca. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Adiós. Esta fue La Rosa de los Vientos, un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los esperamos en 7 días más para seguir disfrutando de la magia de leer y el gusto por conversar.